El 6 de junio de 1944, los soldados aliados que consiguieron tomar una posición en las playas de Normandía habían superado toda una gincana de mortales obstáculos, minas acuáticas para que las lanchas y barcazas explosionaran, barreras físicas como las puertas belgas, los espárragos de Rommel o los erizos checos, muchas veces reforzados con una mina explosiva en su punta, muros antitanques, fosos con alambradas, minas terrestres y hasta minitanques kamikazes de 1 metro de largo dirigidos por control remoto. Los proyectiles de los morteros y las balas del ejército alemán fueron los últimos obstáculos que tuvieron que superar los soldados anglo-estadounidenses que desembarcaron en Normandía. En este vídeo vamos a analizar el muro atlántico, una de las más grandes infraestructuras de Hitler para proteger el litoral del continente europeo, y vamos a ver cómo funcionaban todos estos obstáculos que tantas veces hemos visto en las películas sobre la Segunda Guerra Mundial. 2 segundos para que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis, activando la opción de todas las notificaciones. Y ahora YouTube ha habilitado esta opción del gracias, que básicamente os permite hacer microdonaciones si así lo consideráis y sobre todo si podéis, que por supuesto serán bienvenidas. Alemania siempre temió la segunda apertura de un frente en el oeste que se sustanciara en una invasión aliada en las costas de Francia, Bélgica o Países Bajos. Para evitarlo, Hitler creó un gigantesco sistema defensivo que recorría todo el litoral norte de Europa. Pero llegó junio de 1944 y los números del desembarco de Normandía rompieron todos los récords de un ataque aliado en la Segunda Guerra Mundial. El número de hombres que participaron en un solo día de invasión, unos 150.000, mayoritariamente estadounidenses e ingleses, consiguió asegurar el terreno para la llegada de otros cientos de miles de hombres en la operación Overlord. La invasión del norte de Francia vino precedida por una serie de maniobras de distracción que tenían como objetivo que los alemanes no descubrieran que Normandía sería el lugar planeado para los ejércitos de Estados Unidos y Reino Unido. Al tratarse del punto más cercano entre el continente y las islas británicas, el paso de Calais era uno de los principales candidatos por el que apostaron los alemanes. Hitler y sus generales sabían que los aliados intentarían abrir este segundo frente en el oeste, y desde 1942 comenzaron la construcción del conocido como Muro del Atlántico, una serie de fortificaciones y elementos defensivos que abarcaban todo el litoral del continente atlántico. Este sistema defensivo abarcaba toda Francia desde la frontera con España en el mar Cantábrico, recorría las costas de Bélgica, Países Bajos y Dinamarca y ascendía hasta el norte de Suecia. Este proyecto fue muy loado por la propaganda alemana, puesto que Hitler estaba firmemente convencido de su utilidad, pero había más de propaganda para consumo interno que de realidad física. Casi todos los altos mandos oficiales criticaban en privado la obsesión de Hitler con estas fortalezas. El responsable de este gigantesco proyecto de ingeniería fue el mariscal de campo Erwin Rommel, apodado el Zorro del Desierto, que había estado combatiendo en el norte de África. Rommel consideraba que la mejor manera de repeler una incursión enemiga por vía marítima era justo en estos primeros metros del desembarco, y por eso diseñó una red de obstáculos para buques y hombres a pie. Como hemos dicho, el objetivo más plausible para un desembarco aliado era sin duda el paso de Calais, el punto más cercano entre el continente y las islas británicas, y además de esta cercanía, era una vía rápida de acceso hacia Alemania y posibilitaba el apoyo aéreo constante desde Inglaterra. Las principales defensas fueron situadas allí, entre Dunkerque y el estuario del Somme. La segunda región más fortificada fue precisamente Normandía, la que finalmente acabó recibiendo el ataque, y vamos a analizar todos los obstáculos a los que tuvieron que hacer frente los más de 130.000 soldados angloamericanos durante el día D. Durante su salida de Inglaterra, los barcos con destino a participar en el desembarco de Normandía se encontraron con las minas acuáticas. Quizás las más representativas del conflicto son estas enormes esferas. Se trataba de minas ancladas en el lecho marino mediante una cadena que le mantenía sumergida. Estas minas eran de contacto y se activaban a través de estas púas metálicas. También encontramos las minas de proximidad que detonaban sin necesidad de contacto, puesto que contaban con un dispositivo que detectaba variaciones en el campo magnético circundante. Y de forma similar, las minas acústicas se activaban a través de variaciones en el sonido. Mucho más cerca de la costa, Rommel instaló miles de puertas belgas, creando un inmenso muro en el mar para entorpecer la llegada de barcas y lanchas. Las puertas belgas eran enormes estructuras metálicas de 3 metros de ancho y 2 de alto que actuaban como una valla, y a las que los alemanes adhirieron una mina para que explotara si alguna barca chocaba contra ellas. Todavía también sumergidos y más cerca de la costa, los alemanes situaron las conocidas como rampas. Eran unas gigantescas estacas de madera apoyadas sobre unos bípodes que sobresalían, que solían estar ubicados con su parte más extensa mirando al mar, y a las que también se añadieron cargas explosivas.
También dentro del agua encontramos los conocidos como espárragos de Rommel, estacas clavadas en el fondo con una mina en la parte superior con el objetivo de reventar los cascos que chocaran contra ellas. Estas estacas ya se habían utilizado en amplias explanadas para obstaculizar el aterrizaje de planeadoras o paracaidistas. Por último, se situaban una de las estructuras defensivas más económicas y eficientes contra los tanques que hasta el día de hoy se siguen empleando en cualquier conflicto bélico. Los erizos checos, que los alemanes habían tenido que sufrir durante la invasión de Checoslovaquia, eran estructuras de vigas de hierro entrecruzadas que lograban detener el avance de los tanques. Su estructura favorece que en el caso de ser empujadas o echadas a rodar, siempre se mantiene alguna de las vigas apuntando al vehículo en cuestión. Muchos de estos erizos también fueron equipados con una mina en sus puntas. Para evitar que tanto estos erizos como el resto de elementos defensivos que hemos visto fueran arrastrados por las mareas, se les podía incrustar una zapata de hormigón para lograr una mayor estabilidad. Todos estos elementos subacuáticos se instalaban aprovechando la marea baja, cuando el mar retrocedía para que a su vez quedaran ocultos bajo el agua con la pleamar, momento en el que se produciría cualquier tipo de invasión. Ya en tierra se repetían algunos de estos elementos como los erizos checos para frenar el avance de carros de combate y se tejió un entramado de kilómetros y más kilómetros de alambrada tanto en altura atada a postes como en el suelo con el campo de espino. Y llegamos a uno de los elementos más letales y más temidos por los aliados, los famosos campos de minas antipersona. Sin detenernos en cada uno de estos modelos, había distintos tipos, algunos al ser activados saltaban unos metros para explosionar en el aire y descargar allí la metralla, mientras que otros explotaban simplemente al contacto. Rommel era consciente de la efectividad de estos artilugios y del temor que despertaban, y había insistido en incrementar de manera exponencial los campos de minas y llegó a plantar millones por el litoral francés. Uno de los artilugios más sorprendentes de los alemanes durante este desembarco fueron unos minitanques dirigidos por control remoto de 1 metro de largo y 30 centímetros de alto que podían cargar hasta 100 kilos de explosivo. Estos tanques estaban dirigidos desde un joystick unido por cables al tanque. Funcionaban con gasolina y el piloto que los controlaba los podía hacer explotar a su antojo. Es decir, eran una especie de bomba dirigida por control remoto que se acercaba a tanques o unidades de infantería enemigas para inmolarse, una especie de kamikaze sin piloto que en muchos casos no funcionaron correctamente, puesto que los bombardeos aliados habían dañado el cableado. Por último estaba el fuego enemigo con nidos de ametralladoras, casamatas antitanques y búnkeres. Rommel aprovechó la orografía de las costas para situar estos puestos encima de acantilados o promontorios naturales que permitían a los alemanes tener una posición más ventajosa. Delante de estos enormes búnkeres, todavía visibles en algunas playas, se situaba la red de puestos que hemos mencionado de ametralladoras interconectados entre sí por una trinchera. Y ahora pongámonos en la perspectiva de los soldados de aquella noche del 5 madrugada 6 de junio. La mayoría de ellos de menos de 20 años, muchos de ellos mareados por el oleaje desde que salieron de Inglaterra, en un momento dado se suben a las famosas barcazas o en las lanchas para llegar hasta la costa. Todavía dentro del barco deben sortear todos los obstáculos que hemos visto al principio. Imaginaos la tensión, la adrenalina y el terror que debían estar pasando cuando su misión es llegar a un lugar en el que hay un intenso fuego desde las torres de ametralladoras y los búnkeres. Y en este periplo en el que te sobrevuelan las balas, también tienen que esquivar las propias barcas, las lanchas que han quedado varadas y lo más dramático, las decenas y decenas de compañeros muertos que ya flotan en el agua teñida de rojo. También tuvieron que soportar los gritos de los compañeros que se suplicaban morfina tras ser heridos, o de los que se saben muertos y lloran preguntando por sus madres. Y este soldado camina ya con el agua helada por la cintura y avanza hasta la arena ante el fuego enemigo, esquivando los kilómetros de alambres de espino, con el miedo de poder pisar una mina antipersona. En el próximo vídeo veremos cómo los aliados trataron de sortear estos artilugios defensivos con máquinas, con tanques realmente curiosas como estos tanques que estaréis viendo por aquí. Así que nada más, si recuerdo, si no estáis suscritos al canal, hacedlo activando la campanita y nos vemos con más historia.